Hola, yo soy Majito y bienvenidos a un episodio más de Con Magia Podcast. Y el episodio de hoy es muy personal, tiene un tema muy profundo para mí y básicamente resuena mucho con mi esencia como Majito. Y Con Magia Podcast es un ejemplo de eso. Y es la capacidad de soñar. Y bueno, hoy estoy también aquí yo solita, entonces me voy a autopresentar para dar un poquitito de background y del por qué estoy haciendo este episodio sobre este tema. Y bueno, primero yo soy una persona muy soñadora. Creo que es algo muy característico mío y si yo me pongo a pensar como ¿cuándo fue que esto empezó? Realmente creo que desde mi niñez, o sea, yo me acuerdo muy claramente ser niña y decir, ¿qué te gustaría hacer cuando tú quieras ser grande? Y era astronauta. O sea, como que yo siempre tenía así sueños muy, tal vez, volados en su momento sobre qué quería ser yo, qué quería lograr. Y siempre he sido de que, bueno, logro una cosa y automáticamente ya estoy pensando en qué es el siguiente paso de mi vida a lograr. Y bueno, yo soy Majito y soy una bailarina, profesora, mercadóloga, emprendedora, podcaster y bueno, aquí todas las versiones de mí misma en las que yo me quiera compartir mientras soy hija, hermana, amiga, pareja, todo. Entonces quiero pues explicar un poquitito de lo que ha sido mi vida. Pues si bien es cierto, en serio, siempre he soñado mucho, eso no siempre tuvo un aspecto positivo. En cuanto a, yo recuerdo, mi adolescencia fue llena de muchos sueños, pero llena de muchísima frustración, donde tal vez yo sentía que nadie entendía mis sueños, o donde yo tenía esos sueños que parecían imposibles de alcanzar, o sueños muy grandes para mí o para la Majito de ese momento. Y me entraba mucha frustración porque yo siento que yo toda la vida he sido súper disciplinada con lo que quería y trabajaba muy fuerte para alcanzarlo. Y adivinen qué, no se daba. No se daban mis sueños, fueron años, en serio, de luchar contra algo que yo quería y que no se lograra. Y el nivel de decepción que yo tenía hasta conmigo misma y del por qué no estaban pasando las cosas era muy alto. Entonces eso me llevó a cuestionarme si realmente esos eran los sueños que yo quería y si eran muy grandes en el fondo o si por qué a mí se me daba la capacidad de soñar, por qué yo podía tener esta imaginación de las cosas que yo quería llegar a alcanzar y que no se dieran. ¿Ya? Porque creo que soñar es muy fácil, pero yo hacía el trabajo para que esos sueños se hicieran realidad y no se lograron. Entonces, me enseñó mucho sobre mi capacidad de soñar, como de que de verdad cualquier cosa que yo quería llegar a ser, podía imaginar siéndola y muchísima resiliencia. O sea, creo que fueron muchas, ya. Yo dejé de contarles en algún momento como las veces donde no alcanzaba mis sueños, pero la resiliencia que yo saqué de ahí no sería la misma si no los hubiera alcanzado. Entonces, conforme yo iba creciendo y iba avanzando en mi vida y no se iban dando estos sueños, también llegaban a mi vida otras cosas. Y ahí fue donde yo tuve que aprender a cambiar mi pensamiento en cómo yo veía los sueños, ¿verdad? Como si será que yo estaba abierta a recibir regalos del universo, la vida, de la misma manera en que tal cual yo quería mi sueño, porque no era que no se me presentaban las cosas, se me presentaban oportunidades, pero yo a veces estaba tan cerrada en ese sueño cuadrado que yo quería que no me permitía ver de qué otras maneras podía alcanzar o podía alcanzar algo que igual me hiciera muy feliz. Y bueno, me encontré en una versión de mí que estaba muy triste y en mi adolescencia tuve una
depresión muy grande por mucha frustración producto de hasta esa expectativa que yo tenía conmigo misma y de cómo quería yo visualizar mi mejor versión, sin darme cuenta de que en ese momento ya era mi mejor versión. Como que esta búsqueda constante de más y de más y de más y de más me llevó a un punto en el que ya eso no era sostenible, en el que yo necesitaba hacer las paces con la versión de mí que era en ese momento y agradecer esa versión de mí, abrazarla y decirle, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo de la manera en que puedes, de tu manera correcta, sin necesidad de poner una expectativa constante sobre mí misma todo el tiempo. Eso es desgastante, no es sostenible, no se lo recomiendo a nadie. Está bien soñar, pero llega un punto en donde los sueños le ganan a tu vida y esa tampoco es la idea. Bueno, así como hubieron momentos de mucha frustración, hubo momentos de mucha claridad, porque yo me autorreplanteaba muchas veces qué significaban esos sueños y si realmente era algo que yo quería. Y me llevaron a también tener claridad. A esos nos me enseñaron que realmente sí lo quería y que yo estaba dispuesta en el fondo a hacer lo que fuera necesario por alcanzar ese sueño. Donde también me enseñaron claridad, a darme cuenta de que no era un capricho, ni era un sueño impuesto, sino que mi esencia realmente quería alcanzarlos. Y eso me daba paz porque entonces, independientemente del tiempo que me tomara alcanzarlos, yo sabía que iba a llegar, porque en el fondo estaba trabajando para ello. Y es parte también de cuando no se nos da algo, el poder cuestionarnos si realmente es algo que queremos. Y en mi caso, muchos de esos sueños sí eran así. Entonces yo tenía que mantenerme fiel a mí misma y decirme, ok, entonces si realmente queremos esto, estamos dispuestas a hacer lo que lleve y lo que sea necesario para alcanzarlo. En el fondo mi respuesta era sí. Entonces eso también me traía paz de que cuando algo no se lograba era porque también así tenía que ser y porque de alguna u otra manera nueva yo tenía que llegarle a ese sueño. Y eso me llevó a 3 aprendizajes muy grandes que yo quiero compartir y que yo siento que debemos siempre tener presente cuando se trata de nuestra capacidad de soñar. Y el primero es que todas las personas debemos desapegarnos de la expectativa que tenemos de ese sueño. ¿Por qué? Porque cuando no se materializa de la manera en la que nosotros queremos, entonces se siente como una pérdida, se siente como un desgaste, se siente una frustración, se siente una tristeza y hasta un enojo del por qué no se está dando de esa manera. Y más bien a veces la vida nos sorprende de muchas otras maneras en las que ese sueño llega a nuestra vida y a veces por estar nosotros tan encerrados en el que tiene que ser de esta manera, no somos capaces de apreciar el contexto completo que la vida nos está presentando en ese momento. Y tampoco nos deja disfrutar el proceso que nos lleva a llegar a ese momento. Porque si algo yo en serio luego aprendí fue a que le estaba depositando tanta energía al sueño como tal, al resultado, que se me estaba olvidando lo que yo tenía que pasar para poder llegar ahí. Y que eso es lo que realmente importa. Hoy en día, yo les digo, para mí el proceso es lo más importante. Que si el sueño llega o no llega, pues bien, pero yo quiero aprender lo que sea que yo tenga que aprender aquí para que esto llegue. Y si al final no se da, pues entonces aprendí y algo me estoy dejando yo. Y eso es lo más importante. Otra enseñanza que para mí es base, la segunda es de que también tenemos que liberarnos de la expectativa de que tenemos que tener sueños demasiado grandes. Y vivimos en una sociedad donde, no sé, tu trabajo, tu carrera, tu maternidad, tu paternidad, tu casarte, tu pareja, así como que son sueños a los que todos deberíamos de aspirar.
Y en el fondo, ¿qué pasa si más bien aspiramos a sueños de sentimientos, de cómo yo me quiero sentir? Y uno, realmente para mí clave es sentir paz. Y como yo entonces no sueño con tal vez tener la familia soñada y la casa soñada, pero sueño con sentirme en paz y que lo que sea que entre a mi vida venga desde ese lugar. Y entonces yo me abro expansivamente a otras emociones y no necesariamente todos los sueños que yo tenga que tener se tienen que materializar en algo concreto. Pueden ser en serio sueños abstractos en cosas que tú vas a sentir. Y la tercera, que también me encanta, es tenemos el poder de transformar constantemente nuestros sueños. Lo que tal vez yo quiero hoy no es lo mismo que yo quería hace 10 años. No es lo mismo que quería la Majito de 12 años que lloraba en su cuarto por un sueño. Y probablemente no va a ser el mismo sueño que tenga la Majito de aquí a 10 años. Porque cambiamos constantemente y tenemos derecho a transformar lo que queremos, a las metas, a los sueños y luego trabajar con el mismo amor que las hubiéramos tenido. Y qué lindo más bien pensar, wow, qué lindo que hace 10 años no tenía los sueños que tengo hoy, pero hoy lo veo desde esa perspectiva. Y qué emoción saber cuáles serán las metas o los sueños o las aspiraciones que vaya a tener la Majito o la persona de aquí a 10 años, que van a ser completamente nuevos porque va a tener un contexto diferente, herramientas diferentes, personas en su vida tal vez diferentes. Y qué lindo saber que está en mí el decidir y cambiar constantemente mis aspiraciones en la vida. Que tal vez lo que me daba paz hace 10 años no es lo mismo que me da paz ahora, ni lo que me la va a dar en 10 años. Y viene ahí entonces a cuestionarme qué es un sueño, qué es una meta, qué es una aspiración en general. Y yo creo que se traducía en una motivación, en esa parte de esa gasolina que me daba a mí para querer buscar nuevas y mejores versiones de mí. De no ser por todos esos sueños, probablemente hoy ni siquiera esté aquí. Este podcast hoy aquí era un sueño y fue algo como súper no planeado, pero sí intencionado con el por qué yo quería hacer esto. Más allá de el nombre como tal de un podcast, era ese concepto de lo que yo quería que esto significara y de lo que yo quería sentir haciendo esto. Porque al final esa es mi esencia, entonces en eso yo lo quería traducir, un proyecto materializado. Pero salió a partir de la sensación, de las conversaciones que yo tenía, de cómo yo me sentía y de cómo eso hasta podía llegar a ayudar a alguien más y de qué manera me estaba ayudando a mí misma. Y ahí hay una frase que a mí me encanta, que es tus sueños pueden ser tan grandes como tú los imagines. Y en el fondo es que a veces le ponemos mucho peso a qué tan grandes son nuestros sueños, pero aún tener una casa, como aspirar a tener paz, ambos son el mismo sueño y tienen la misma grandeza. No creo que hayan sueños pequeños o sueños grandes, simplemente todos aspiran a ese nivel de grandeza también. Es como si yo sueño con ser una persona feliz, debería tener la misma grandeza y debería ser la misma magnitud de sueño que si yo sueño con tener una pareja. Y yo siento que nuestra imaginación si tenemos la capacidad de imaginarlo, tenemos la capacidad de lograrlo. Y no puedo prometer que un sueño vaya a pasar, pero sí puedo decir que con disciplina, con pasión y con mucha resiliencia, los sueños llegan a construirse. Y mi vida es un claro ejemplo de eso. Muchos años pasé en una frustración súper grande y hoy en día vivo una vida que he soñado y que hasta mucho ni siquiera he soñado. Y esa disciplina y ese trabajo y esa pasión me ha sorprendido para darme sueños de una manera en la que yo tal vez nunca siquiera los visualicé. Pero parte de tener
esa capacidad de soñar es tener la capacidad de abrirme a recibir la manera en la que el universo quiere que eso llegue a mí. Y la mayoría de las veces, de hecho, ni siquiera es como uno quisiera que llegue. Y con algo que a mí me gustaría ir cerrando es de que muchos hemos sido condicionados de que hay sueños demasiado imposibles o difíciles de alcanzar. Y la realidad es que no. Es de que si tenemos esta capacidad para soñar entre nosotros mismos es porque eso que soñamos lo podemos alcanzar. Y bueno, si algo que me ha quedado claro en mi vida es de que todo llega al momento en el que estamos listos para recibirlo. Y muchas veces no sabemos siquiera que estamos listos. Pero en el fondo, cuando llega, nos damos cuenta de que sí lo estamos. Y yo quiero inspirarlos, motivarlos a que nunca se limiten en sus sueños, a que crean que esas versiones de ustedes mismos realmente se pueden llegar a materializar y a dejar que el universo los sorprenda, que la vida y eso que ustedes creen de verdad les permita sobrepasar siquiera muchas veces esos sueños que nosotros tenemos y abrirnos a recibir de cualquier manera que sea ese sueño en nuestras vidas como con el mismo amor que si tal cual se nos da como nosotros lo imaginamos. Creo que una de las maneras en las que más podemos crecer es a través de los sueños, porque hasta nos conocemos más sobre qué queremos en nuestra vida y por qué es que queremos eso en nuestros corazones y preguntarnos si estamos dispuestos a enfrentarnos a todo el camino que requiere ese sueño. Y si la respuesta es sí, then go for it. Y sueña todo lo que tú quieres. Un abrazo y esto fue un episodio más de Con Magia Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.